Qué gozo es volver a encontrarnos hoy aquí. En la semana nos hemos visto tal vez en alguna reunión. Estuvimos durante la semana compartiendo con nuestro pastor, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que su papá falleció. Estuvimos con él y sus hermanos y el resto de su familia esta semana. El viernes con los muchachos de las tribus y hoy aquí estamos de nuevo. Nosotros no damos por sentado la presencia de ustedes en medio nuestro. Celebramos cada domingo y cada reunión donde podemos juntos vernos y adorar a nuestro Dios y escuchar qué Él tiene que decirnos. Precisamente el pastor me ha pedido que comparta la palabra con ustedes luego de una semana, ¿verdad? Con el fallecimiento de su padre. Y aunque está muy bien, estuvo con nosotros en el primer servicio, que tal vez ustedes algunos lo vieron al llegar, pues obviamente entendemos que necesitaba este tiempo adicional y con mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Dorita y tengo el honor de servir aquí en el equipo de trabajo de la juventud. Quisiera compartir con ustedes una carta que un soldado, el sargento ayudante Ramón Gumersindo Acosta, escribió a su hijo Diego, a su pequeño hijo Diego, el 2 de junio de 1982, mientras él se encontraba en medio del conflicto entre Argentina y el Reino Unido, la llamada Guerra de las Malvinas. Y la carta dice así: querido hijo, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve tiempo. Por eso te escribo para que sepas que te quiero mucho. Y te considero todo un hombrecito y sabrás ocupar mi lugar en casa cuando yo no estoy. Te escribo desde mi posición y te cuento que hace 2 días iba en un helicóptero y me bombardearon. Cayó el helicóptero y se incendió. Murieron varios compañeros míos, pero yo me salvé y ahora estamos esperando el ataque final. Yo salvé a 3 compañeros de entre las llamas. Te cuento esto para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso. Y quiero que guardes esta carta como un documento por si yo no vuelvo. O si vuelvo, para que el día de mañana, cuando estemos juntos, me la leas en casa. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final y si Dios y la Virgen permiten, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana. Cuídalos mucho como un verdadero Acosta. Estudia mucho. Viva la patria. Cariñosamente, Ramón Acosta, sin sospechar que días después él iba a morir en este conflicto. ¿Cuántas emociones y cuántos mensajes contenidos en una sola carta? En el primer culto por poco no lo puedo terminar de leer. Cuando Pablo escribía sus cartas o epístolas, sucedía algo similar. Se trataba de cartas muy preciadas, inspiradas por Dios, de un contenido importantísimo y todas ellas imbuidas, inmersas, recubiertas del corazón de Pablo, de su inquietud por quienes las leerían, de su amor por ellos, con la urgencia de que el mensaje llegara claro, fiel, diáfano. Y como sabemos, Pablo escribía también con la plena convicción de que de lo que se trataba era del poder de Dios en acción para salvar a todo el que creyera este evangelio, la buena noticia de parte de Dios, evangelio del cual él no se avergonzaba. Ahora, la carta de Pablo que tenemos hoy y que traeremos hoy a la atención posee aún un detalle, un toque adicional. Y es que esta carta va dirigida a los creyentes que vivían en un lugar donde Pablo deseaba, anhelaba poder llegar para predicarles el evangelio, pero que aún no lo había logrado. Es una carta para hermanos de Pablo en Cristo que batallan por vivir su fe dentro de una sociedad que sin ninguna vergüenza practicaba y presumía actos reprochables, malsanos, destructivos. Era una sociedad que había abierto la puerta de par en par para experimentar y promover
toda clase de placeres sin límites y continuaban la escalada de hacer algo cada vez más atrevido o más extremo, solo porque ya otras cosas no les satisfacían. Parecería que su eslogan o su consigna era: si te hace feliz, hazlo. Y eso hoy día todavía anda por ahí y toca las puertas de nuestras familias y de nuestras congregaciones. Pablo les está escribiendo a unos creyentes cuyos líderes en la sociedad respondían al grito de las masas. Uno de los filósofos de esa época, Epicteto, aunque escribe posterior a la fecha de la carta a los romanos, describe muy bien el panorama de entonces. Y él dice: los hombres se envilecen unos a otros y toman posesión de las asambleas públicas, como las fieras salvajes hacen con los parajes solitarios y con las montañas, y convierten las cortes de justicia en antros de ladrones. Son intemperantes, adúlteros, seductores. Entonces hoy les voy a invitar a leer conmigo una porción de una de esas poderosas cartas que, aunque le queda entalladita a los puertorriqueños, en realidad en su inicio fue dirigido a los romanos. Así que les voy a invitar, en la medida en que ustedes puedan, a estar de pie y buscar en la carta a los romanos el capítulo 5, y vamos a leer los versos del 6 al 11. Y yo estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, versos 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Gracias, amados. Pueden tomar asiento. 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales. Estoy citando al comentarista bíblico William Barclay. Continúo. La emperatriz Agripina, esposa de Claudio, solía salir del palacio por las noches para servir voluntariamente en un burdel, lugar donde se practica la prostitución, por puro vicio. Continúo citando a Barclay, esta vez en palabras de Séneca. La gente se casa para divorciarse y se divorcia para casarse. Y reflexionando sobre ese tiempo, dice Séneca, era una edad sacudida por la agitación de un alma que ya no era dueña de sí misma. Barclay, citando a Tácito al describir su tiempo: cuanto mayor la infamia, más salvaje la delicia. Tiberio dice: no había un día sin que se ejecutara a alguien. Y el historiador Tito Livio dice que era una sociedad que no podía soportar sus males ni los remedios que podrían haberlos curado. Estos son filósofos, emperadores, historiadores de esa época, describiendo lo que era usual en sus días en Roma. Y la carta que está ante nuestra atención en esta mañana, en unos capítulos anteriores, en el capítulo 1,
los versos 24 al 32, resulta que Pablo presenta un resumen de los pecados de la época y coincide muy bien con lo que yo les acabo de leer. Permítanme por favor leerles en Romanos 1, versos 24 al 32. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Continúa el resumen de Pablo. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Esta era la realidad que afrontaban nuestros hermanos romanos de entonces. Y como si fuera poco, Pablo está dirigiendo esta carta a una iglesia compuesta de judíos y gentiles. E históricamente, los judíos se sentían muy orgullosos de su raza, de su linaje, de su religión. Y los gentiles, personas de cualquier otro país que no fueran judíos, se sentían orgullosos de sus filosofías, de su libertad y de su libertinaje. Los judíos miraban con desprecio a los gentiles y los gentiles criticaban a los judíos y se mofaban de ellos. Esos chistecitos que yo no soporto sobre personas de otra nacionalidad, eso no es nuevo. Eso pasaba allí. Es precisamente en y permítame estas expresiones, es precisamente en este meollo, en este revolú, en este combo agrandado de pecado que Pablo abre su corazón y con poder y ternura escribe esta carta a creyentes que viven en la capital del mundo, en la meca de la perdición. Creyentes que son como las florecitas, las plantitas que a veces vemos creciendo entre grietas de cemento y pensaríamos que no van a sobrevivir, pero ahí están, hermosas, florecientes, resilientes. Algunos de ustedes saben que tengo un escondite en el medio de la ciudad que se llama el Bosque San Patricio y con bastante regularidad voy a veces sola para orar y he llevado a algunos de ustedes para ver si se les pega también y literalmente huyo allí, literalmente buscando silencio y hablar con Dios. Pero creo que lo más que me gusta del lugar es su historia. Y este lugar en los años 60 era de la Marina de los Estados Unidos y ellos tenían allí casas de militares y algunos puestos de comunicación. Pero por distintas razones históricas, la Marina abandona el lugar, las casas quedan a merced de gente, ¿verdad?, con no muy buenas intenciones y deciden derrumbar esas edificaciones, pero hubo unos escombros que se quedaron allí. Pasan unos 20 años y la naturaleza se apropia del lugar. Es un lugar hermoso, la entrada es gratuita, vayan.
Y los vecinos tenían el lugar como el bosque del patio de su casa. Hasta que llegaron grandes intereses económicos e iban a edificar allí otra gran urbanización. Y los vecinos se unen y dicen, esto no puede pasar. Y luego de años de esfuerzo y de litigio, logran que se firme una ley. Y llegando a los años 90, se le adjudica eso como una propiedad, como un bosque de Puerto Rico. Y ahí no se puede construir nada. Ahora bien, cuando ya la ley se firma y van a inaugurar el Bosque San Patricio, se llega al lugar para la limpieza del sitio. Y si alguien quiere más duda, consulte a nuestra bióloga, Noralma Castillo. Algo que ustedes no saben de su historia ya tiene que ver con lo que pasó allí. Se va a observar el lugar para acomodarlo, para limpiarlo, y se toma una decisión un poquito extraña. Se decide que hay una serie de escombros que llevan tantos años allí y que la naturaleza se ha apropiado de tal manera que si los remueven le hacen más daño al bosque que si los dejan allí. Entonces, cuando usted camina por ese lugar, es hermoso y usted escucha todas estas aves. Y cuando usted ve algunas ruinitas, algunos escombros por allí, pero totalmente abrazados por la naturaleza. Estos creyentes, amados, eran el Bosque San Patricio de Roma. En medio de las ruinas y los escombros espirituales de ese lugar, esa iglesia florecía, saludable, resiliente. Y a ellos Dios, por medio de Pablo, les anima, les conforta y les advierte. Y hoy solo vamos a mencionar muy brevemente 3 aspectos contenidos en esta porción que recién leímos. El primero, en los versos 6 y 8, dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amados, en el mundo, en el momento en que se escribe esta carta, hay una búsqueda generalizada de la salvación en ese lugar. Los excesos no han conseguido salvar al ser humano. Al contrario, lo han llevado a un desenfreno, a un descontrol, y ellos mismos se han dado cuenta y ya no saben cómo detenerlo. Por otro lado, las escuelas de pensamientos o escuelas de corrientes filosóficas tampoco han podido traer la salvación, aunque lo han buscado con grandes esfuerzos. Epicuro decía que la salvación se encontraba allegando la felicidad, que se encontraba en la búsqueda del placer y limitando el dolor. El estoicismo enseñaba que alcanzábamos salvación hallando la felicidad a través de la razón y el autocontrol. Diversas filosofías de la religión se adjudicaban la verdad para alcanzar salvación y en todas se requería un gran esfuerzo del ser humano para lograrlo. Los mismos judíos entendían que debían cumplir estrictamente, celosamente la ley de Dios para ser aprobados por él. Y Pablo reconoce su propia historia, sabe que él viene de ahí. Se une a ellos y les dice, cuando nosotros, no ustedes, cuando nosotros éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. En otras palabras les está diciendo, ustedes y yo sabemos que ya completamos la lista completa de opciones que había. Hemos quedado extenuados y no hemos hallado la salvación. Tú y yo sabemos que hemos sido incapaces, con todo el orgullo por nuestras filosofías y tantos otros esfuerzos, de alcanzar salvación. Y cuando éramos totalmente incapaces, algo bien difícil de admitir en esa época y en esa sociedad, que eran incapaces de lograr algo, Cristo murió por nosotros. En el verso 9 dice algo que me llama mucho la atención. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. No bastando con morir por nosotros, por medio de su sacrificio, Cristo nos ubica, nos posiciona en una relación correcta con Dios. La raíz griega de la palabra justo, al inicio del verso 9 dice que como Él nos declaró
justos a los ojos de Dios. La raíz griega de la palabra justos es dikaios, viene de dikaion, justificar, tratar o considerar a una persona como si fuera algo. No lo es, pero tratarla y considerarla como si lo fuera. Y me llama la atención que versos previos en esta misma carta de Romanos, Pablo, hablando de Dios, en un momento dado dice que Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Nos llamaron justos. Y el name tag decía pecadores, losers. Y Él nos llama justos. Dios nos declaró justos, o sea, nos trató como si no fuéramos pecadores y nos hizo dikaios, el que está en una correcta relación con Dios. De pecadores a amigos de Dios. Para la sociedad grecorromana, a los dioses había que agradarlos. Y por medio de estrictos rituales se esperaba poder tener al menos una relación correcta con ellos. Y aquí dice que por la sangre de Cristo se te declaró y se me declaró dikaios, en una correcta relación con Dios. Cuando todo lo que pudimos traer a la mesa de negociación fue nuestro catálogo de pecados. Eso fue todo lo que pudimos traer a la mesa de negociación. Y en cada uno de ellos él leía, dikaios, 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 justo estás en una relación correcta conmigo. No porque Dios le dé sobitos a nuestros pecados, no porque le da igual, sino porque ya Cristo en la cruz del Calvario pagó por cada uno de ellos. Y cuando yo acepto ese sacrificio, yo soy libre de esas deudas. Yo soy libre de esa carga. Él me hace libre una vez y me sigue haciendo libre. Él me salva una vez y cada día me está salvando. En los versos 10 y 11 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Escuche bien, amados. Lo que definía ahora quienes nuestros hermanos eran, no era su pasado, así fuera la extenuante lucha por cumplir la ley o la incansable búsqueda de la salvación a través de placeres. Lo que ahora definía a nuestros hermanos romanos tampoco era su entorno, el caos que les rodeaba, no. Lo que ahora definía su identidad era el sacrificio de Jesús, por quien ellos ahora tenían salvación, dirección y propósito. Ahora eran amigos de Dios. De pecadores a amigos de Dios. Los creyentes en Roma, mis amados, necesitaban urgentemente, continuamente, apasionadamente recordar cómo fue que Dios los trajo a una relación correcta con Él y lo que eso implicaba para su vida actual y la venidera. Porque en medio de lo que vivían, de lo que les rodeaba, era muy fácil volver a sus antiguos estilos de vida. Ya fueran estos entregados abiertamente al pecado o abrazando los esfuerzos propios para cumplir con la ley. Ya fuera entregados al desenfreno del placer o al orgullo y la ansiedad del esfuerzo propio por salvarse. Unos y otros necesitaban recordar que fue solo por medio del sacrificio de Jesús que ellos alcanzaron salvación. Y ese sacrificio fue suficiente. Necesitaban recordar que lo que ellos habían sido en un pasado ya no lo eran más, que ahora gozaban de una nueva identidad, amigos de Dios. Su identidad ya no era la de
quien cumple con toda la ley, ni tampoco era la de quien hace con su cuerpo como desee. Ahora su identidad estaba basada, sostenida, afirmada en aquel que cuando ellos eran totalmente incapaces de salvarse, Él los salvó, Él los alcanzó. En esta porción de la carta está desplegada la esencia de nuestra fe, amados. Como el pastor nos ha enseñado, el evangelio es Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y ese mensaje era urgente para nuestros hermanos romanos de entonces y es urgente para nosotros hoy, como es urgente que lo escuche nuestro vecino, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio. En estos días estamos próximos a celebrar algo muy importante para nuestra fe cristiana. Lo que hoy podemos celebrar aquí con libertad le costó la vida a miles y miles de personas a lo largo de la historia. Es un tiempo especial en el que como cristianos recordamos y celebramos lo definitivo y lo definitorio de la cruz. Allí estaba en juego nuestra vida. Los cargos por los que se nos acusaba y de los cuales éramos culpables se agolpaban a nuestras espaldas y en el momento en que conteníamos la respiración para escuchar la sentencia, Jesús extendió sus brazos y dijo: yo pago por él. Yo tomo el castigo de ella. Esa clase de amor no se nos hace fácil entender porque acá nosotros tenemos otras reglas. Acá hay otras expectativas. Si yo no te caigo bien, pues tú no me caes bien tampoco. Si no lograste lo acordado, no recibes lo prometido. Si tú no eres fiel, entonces yo tampoco lo seré. Esas son las reglas de acá. Pero este amor es otra cosa, porque no viene de aquí, viene de arriba y es justo lo que tú te mueres por recibir. Es justo lo que a veces buscamos en relaciones, en pasatiempos, en esfuerzos y en adicciones. Es lo que buscas en largos silencios y aislamientos y en extravagantes comportamientos. Es ese amor que buscas en duros sacrificios y logros exclusivos, en cuentas de banco bollantes y lujos sin sentido. Es ese amor que es fuera de este mundo, el que buscas sin saber en los ojos de alguien que te mire de forma especial, en sus labios que te prometan fidelidad, en sus brazos que abracen tu necesidad. Y es por eso que una y otra vez te quedas buscando más, porque no está allí. Acercándonos a la Semana Santa, la Semana Mayor, Jesús te invita, Jesús me invita, Jesús nos invita a su cruz. Allí escribió la carta de amor que tanto anhelas recibir. Allí pagó la culpa que tanto deseas borrar. Allí rompió las cadenas que han secuestrado tu libertad. Allí gritó a los cuatro vientos que te ama. Y en un perfecto inglés boricua hubiera dicho no matter what. Los versos 6 y 8 dicen que cuando tú eras totalmente incapaz de salvarte, Cristo vino en el momento preciso y murió por ti. Dice que Dios te mostró el gran amor que te tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía eras una pecadora, un pecador. Dicho de otra manera, y estoy utilizando varios ejemplos con todo el propósito. Aquí los más jóvenes saben que cuando han hecho algo malo y luego de considerar todo lo que puede pasar como consecuencia y todas las posibles reacciones de sus padres y se preparan para lo peor, en una escena como esa, Jesús te responde: te amo, te amo, te amo, te amo por completo. No tienes que hacer algo para merecerlo, ni por lo que acabas de hacer lo has perdido. Simplemente te amo.
Con un amor así, lo único que nos resta es decidir. ¿Me entrego y recibo su vida o retengo mi vida aquí y pierdo la vida que Él me da? Los judíos debían entregar la seguridad en sí mismos, en su esfuerzo propio. Ahí estaba su salvación, su seguridad. Los gentiles debían entregar su vida en sus propios términos. ¿Qué implica para ti hoy entregar tu vida a Jesús? ¿Qué es lo que pierdes al entregar tu vida a Jesús? ¿Y qué es lo que ganas? ¿Qué implica para ti hoy aceptar su amor? Y si ya hemos creído, ¿estamos viviendo como amigos de Dios? Si ya has creído, ¿estás viviendo como amiga de Dios? ¿Estás viviendo como amigo de Dios? Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra que es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos y revela aún las intenciones del corazón. Eso dice tu palabra. De una manera corta y sencilla, he hecho algo que a mí me parece increíble, inverosímil, porque tu palabra que es bendita, tu mensaje que es puro, que es perfecto, decides compartirlo a otros por medio de vasijas rotas y en procesos de construcción como yo. Pero tu poder que es sobrenatural y que no depende de nosotros, una vez más está aquí hoy, recordándonos, advirtiéndonos, consolándonos, amándonos. Si hay alguien aquí hoy, Señor, que necesita públicamente admitir que te entrega su vida, te pido que le ayudes a hacer eso ahora mismo cuando yo lo pregunte. Si hay personas aquí que ya han creído, a quienes ya tú les has hecho amigos tuyos y que de alguna forma en el camino tal vez han olvidado algo y hoy necesitan reafirmar su compromiso contigo, permite que esta sea su mañana y que tengamos el honor de orar por ellos. En tu nombre, amén. Si ese eres tú, si esa eres tú, ya yo oré por ti. Ponte de pie, queremos orar como congregación. Si has estado escuchando el mensaje y dices, hoy es mi día, yo sé lo que va a implicar entregar mi vida, tal vez no conozco todos los detalles, pero hoy es mi día de entregar mi vida al Señor, ponte de pie para orar por ti. De igual forma, si eres tú, al que Dios está llamando en esta mañana para reafirmarse en su compromiso con Él, será un honor para nosotros poder orar por ti. Ponte de pie y nos acercaremos a ti. Las personas que saben, en estos momentos nos acercamos a orar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea la oración y necesitamos a alguien más que nos ayude orando también? Se lo vamos a agradecer. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Qué frágiles somos. Nos sentimos a veces omnipotentes, que todo lo podemos, pero la verdad es que somos tan frágiles. De pronto se acerca una enfermedad o una situación que está fuera de nuestro control y nos tiembla el alma. Pero tú eres Dios. Tú sí eres el omnipotente, el que todo lo puedes, el que todo lo sabes. ¡Qué maravilloso Dios! Que nos llama de pecadores a amigos de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz.
y clamando ese sacrificio, hay hermanos puestos de pie diciendo: gracias, gracias porque me has hecho amigo tuyo, me reafirmo en mi compromiso, ayúdame a seguir adelante. Y el resto de nosotros nos unimos en el mismo clamor: te necesitamos. ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieras con nosotros? Ayúdanos a recordar estas palabras que nos regalas en esta mañana. Descansamos en ti. Tu gracia es suficiente. Tu sacrificio fue suficiente. Y en ti, como dice tu palabra, estamos completos. Nos amas desde la cabeza hasta los pies, no matter what. Gracias por ese amor. En el nombre de Jesús, como Él. Amén.